Originario de Carácaro, Michoacán, ingeniero agrónomo especialista en bosques y maestro en Ciencias para el Desarrollo Rural Regional por la Universidad Autónoma de Chapingo, donde fue presidente del Consejo Estudiantil. Líder de diversas organizaciones sociales y campesinas, miembro fundador del PRD y consejero nacional del mismo hasta la fecha, diputado federal por la 58 legislatura, presidente municipal de Zitácuaro, presidente municipalista de Michoacán y secretario general de la Asociación de Autoridades Locales de México, secretario de Desarrollo Agropecuario en Michoacán. Asimismo, fue presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, senador por la República en la 60 y 61 legislatura, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República, candidato al gobierno de Michoacán por el PRD en el 2011 y vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Diputado federal electo por el Distrito 03 de Zitácuaro, Michoacán, y actualmente es coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados de la 62 legislatura. Bueno, pues para ya no hacerlos esperar más, les cedo la palabra al diputado Silvano Aureoles. Muchas gracias. El Pacto por México, fortalezas y debilidades. El pacto, queridas amigas, amigos, es un hecho político, es una expresión de voluntad política, en este caso de las fuerzas políticas nacionales principales. Estamos hablando originalmente de 3, más tarde se sumó también el Partido Verde, pero en principio pues fue el PAN, el PRI y el PRD quienes procesaron esta ruta o construyeron esta ruta. Debo de decirles que desde que pasó la elección, con todo lo que conocemos del cuestionamiento, no en la misma dimensión que se dio en el 2006 con el proceso electoral, particularmente para la presidencia de la República, pero aún así hubo una serie de cuestionamientos que generaron alguna confrontación política entre las principales fuerzas por la denuncia reiterada de que había habido compra de votos o inducción, etcétera, etcétera, o inequidad en el trato, en la cobertura mediática, particularmente en los medios electrónicos, en fin, todo lo que ya conocemos. Esto pasó obviamente durante y después del proceso electoral del 2 de julio, pero una vez transcurrido pues empezó el diálogo entre las fuerzas políticas, buscando cómo construir una salida a la problemática nacional, no solamente la parte electoral, sino también el resto de los temas que yo creo que son al final de cuentas los más importantes, más que las propias diferencias naturales entre los partidos políticos o las fuerzas políticas, que la búsqueda, como ustedes lo saben, están estudiando ciencia política, pues la búsqueda de un partido político, su misión del origen es la búsqueda del poder público. No hay otra razón de ser de estas organizaciones, con sus distintas características, no me meteré en ello, pero entonces se inició el diálogo entre las fuerzas políticas, las 3 principales, que finalmente el 1 de septiembre, en el marco del inicio de las legislaturas, tanto senadores como Cámara de Diputados, empezamos a revisar temas complejos. Ustedes recordarán, empezamos con la reforma en materia laboral, que fue muy polémica y que nos quitó una buena parte del tiempo del periodo septiembre-diciembre, que es la primera parte de la legislatura. Esa nos consumió mucho tiempo porque además, siendo aún presidente de la República, el licenciado Felipe Calderón hizo uso de una herramienta que además le dimos nosotros, de la llamada iniciativa preferente, que el presidente de la República tiene facultad constitucional para enviar 2 iniciativas preferentes al inicio de cada periodo. Bueno, esto sucedió así, pero mientras eso pasaba, hubo mucho diálogo sobre los temas del país. En el discurso de instalación del Congreso, que yo pronuncié como coordinador de la bancada del PRD, hicimos un llamado, una convocatoria, un emplazamiento al resto de las fuerzas políticas
a construir un gran acuerdo nacional que nos permitiera hacerle frente a dificultades que son complejas, problemas nacionales, que por diversas circunstancias no se han podido resolver, y ahorita les diré algunas de ellas. Son muchos los temas, pero comentaré algunas de ellas. Finalmente vino el 1 de diciembre la toma de protesta del nuevo presidente de la República, y como ya se había avanzado mucho, había un avance ya muy significativo, pues se logró que el 2 de diciembre se firmara el Pacto por México en un acto muy simbólico, muy emblemático en el Castillo de Chapultepec. A partir de ahí se inició toda una serie de discusiones, reuniones, trabajos, que es lo que conocemos hasta ahora del resultado de este esfuerzo. Pero me regreso a lo primero. El pacto es un acuerdo político. Es estrictamente una expresión de voluntad política, de apertura para sentarse a una mesa a discutir los diversos temas del país y poder identificar aquellos donde hay coincidencia y en ellos ubicar el acuerdo. Es decir, en qué temas sí tenemos coincidencia y en eso firmamos y avanzamos. Evidentemente no es toda la agenda nacional, ni son todos los temas de las agendas de los partidos, ni cancela agendas políticas de las fuerzas políticas de los partidos, ni cancela agendas legislativas de los grupos, ni cancela críticas de la oposición, ni cancela acciones de gobierno o hechos del gobierno, valga la redundancia, ni limita al partido en el poder firmante a quedarse con una camisa de fuerza para no hacer nada. Es decir, el pacto es solamente la expresión de voluntad política, la apertura, la disposición para ir a temas en los que haya coincidencia. Luego el pacto, siendo un hecho político, yo les diría el más importante hecho político nacional, creo yo, de las últimas 2 décadas, por lo menos, en donde pudiera decir que estuvimos todos. Antes el PRD todavía no existía, pero por lo menos en las últimas 2 décadas sí, es el hecho político nacional más importante. Vimos muchos pactos en el pasado, para la estabilidad económica, para la renovación moral, para lo que ustedes quieran, pero fueron convocatorias muy limitadas porque eran fundamentalmente hechas desde el gobierno y a ciertos sectores que tenían más bien proclividad hacia el gobierno, o que había cierta relación que permitía, cierta autoridad, no sé si se puede llamar así, pero que podían ser convocados y había seguridad de que iban a ir y firmaban el pacto. Pero se convertían, casi todos se convirtieron, pues, anuncios mediáticos o que solamente se quedaron escritos en un papel. Pero el hecho político del 2 de diciembre pasado tiene significado porque van los 3 partidos más importantes del país, sin demérito de la presencia del Partido Verde, por supuesto, pero van los 3 principales partidos políticos, fundamentalmente en donde habría que destacar la presencia del PRD como el partido más importante de la izquierda mexicana, no el único, pero sí el más importante de la izquierda mexicana, que le da sentido al pacto. Es decir, tiene sentido el pacto si va el PRD, porque, y no es ninguna descalificación, en otros momentos el PRI y el PAN han podido o pudieron construir acuerdos. Simplemente recordemos 1988, ante la crisis electoral, hubo un acuerdo PRI-PAN y resolvieron la crisis, aún con la oposición del PRD. PRD no había todavía en ese momento. Luego, en los siguientes procesos, el más relevante es, ¿me regalas agua, Elena, Marco? El más quizá destacado, pues es el del 2006, donde muchas gracias. Para no variar, me agarró una bronquitis bastante severa la última semana,
así es que si me oyen medio gangoso me disculpan. De por sí, tengo la voz media gangosa y ahora con la gripa. ¿En dónde iba? En el 2006. En la crisis del 2006, pues fue determinante el acuerdo PRI-PAN para finalmente la protesta del propio Calderón como presidente de la República. Es decir, no había, ahora sí como dijo la canción, no había novedad en un acuerdo PRI-PAN. No los califico de buenos o malos, simplemente lo que voy es que había esos acuerdos. Pero ahora lo que destaca es que fue el PRD también al acuerdo, como signante del acuerdo. Les hablo ahorita de cómo quedó estructurado y luego ya me voy más a la parte política. El pacto entonces es un documento que recoge propuestas de los tres partidos políticos importantes y el gobierno, por supuesto. Si no está el gobierno tampoco tiene sentido, porque una buena parte de lo que está ahí tiene que finalmente convertirse una parte de ellas en políticas públicas que deberá de ejercer el gobierno federal. Y el otro actor fundamental es el Congreso. Verán ustedes que casi el 90% o más del contenido del pacto son reformas legislativas, tienen que ver con la tarea del Congreso, prácticamente todo. Esto, digamos que no debería tener mayor complicación en la medida que pues, los partidos deben de tener cierta decisión sobre sus fracciones parlamentarias, o no cierta, sino plena coordinación con sus fracciones parlamentarias para que las iniciativas o los temas que están contenidos en el pacto se puedan procesar y en su caso discutir y aprobar, dictaminar y aprobar. Entonces el pacto es un documento amplio que recoge una serie de consideraciones muy amplias de lo que hoy vive México o ha vivido y se ha ido acumulando a través de los años. Y luego para su operación tiene dos estructuras fundamentales. Una es el Consejo Rector, que está integrada por 3 representantes de cada una de las fuerzas políticas y del gobierno, por supuesto. Tiene un presidente que es una presidencia que es rotativa, que se rota cada 3 meses, entre los dirigentes de los partidos políticos. Ahí no la puede presidir el gobierno, el Consejo Rector, sino que lo presiden los presidentes de los partidos políticos nacionales más importantes, los 3 principales. Y luego hay una comisión técnica, una coordinación técnica, digamos que es la que se encarga ya de arrastrar el lápiz para procesar los temas que están contenidos en el pacto. Les doy algunos datos ya más técnicos, digamos, más concretos. No, espero no atiborrarlos de esto, pero es importante que les dé algunos datos complementarios a esto. El documento como tal reconoce, y en esa base está estructurado, de que la pluralidad es hoy una realidad en el país, que no se puede pensar en posturas unilaterales o personales o visiones únicas, verdades plenas o blanco o negro. Digo, eso debió haber sido desde siempre, ¿no? Porque esa es finalmente la expresión de la sociedad mexicana, pero hoy, digo, se recoge en el documento como una condición del país y en consecuencia hacer y aprovechar esta misma circunstancia para potenciar los temas que requiere el país que se resuelvan. El pacto se basa fundamentalmente sobre 3 ejes rectores: el fortalecimiento del Estado mexicano; 2, la democratización de la economía y la política, así como la ampliación. Tenemos que se sienten los muchachos. Bienvenidos, muchas gracias. Como ustedes no habían llegado, déjenme volver a empezar el tema. A que no se pierdan nada. No, entonces decía, 1, el fortalecimiento del Estado mexicano; 2, la democratización de la economía y la política, así como la ampliación y aplicación eficaz de los derechos sociales; 3, la participación de los ciudadanos como actores fundamentales en el diseño, la ejecución
y la evaluación de las políticas públicas. Estos tres ejes rectores, digamos, del pacto se desglosan en 5 acuerdos básicos. 1, sociedad de derechos y libertades. 2, crecimiento económico, empleo y competitividad. 3, seguridad y justicia. 4, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Y 5, gobernabilidad democrática. Entonces, 3 ejes, 5 grandes acuerdos, y estos se desglosan en 95 puntos que contiene el documento. Ahí le va, y le fui explicando de uno por uno. No es cierto, son 95, son muchos. Los otros no se los desgloso porque son muchos, pero son todos estos derivados de los 3 ejes y los 5 grandes acuerdos. Todo esto, el resto son 95 puntos de distintos temas. En la educación, en la salud, en los derechos humanos, en la economía, en la seguridad, en el desarrollo de infraestructura, es decir, contempla prácticamente todos los temas en materia electoral, en materia política. Diríamos que en términos de una agenda política nacional está muy completa. El documento contiene una buena parte de los temas. Si ustedes han escuchado, ahí andamos en el debate y defendiendo, porque nosotros decimos que el 70% de los puntos contenidos en el pacto son parte de la agenda de la izquierda, parte de nuestra agenda. Y yo les diría, efectivamente, nosotros, después de nuestra plenaria como grupo parlamentario, revisamos todos los temas de nuestra agenda y luego los cruzamos con los del pacto y pues prácticamente son los mismos. Es decir, a lo mejor cambio de redacción, pero vemos como enunciados generales son los mismos. El PAN dice que es la agenda de ellos en un 80%, el PRI dice que son los grandes temas que ellos siempre se han impulsado. Es decir, pero lo importante es que están ahí y que hay coincidencia en que hay que resolverlos. De los primeros temas que se plantearon estuvo evidentemente la polémica reforma en materia laboral, estuvo la ley de contabilidad gubernamental, digo, las iniciativas que las dos ya fueron aprobadas, y luego nos metimos a otras reformas muy complejas, entre ellas la reforma en materia educativa, que ustedes saben todo lo que ha generado de discusiones y debates, y la reforma en materia de telecomunicaciones, y tenemos en nuestras manos ya la reforma en materia financiera, que es un paquete de reformas muy amplio. Son 34 instrumentos jurídicos los que hay que reformar, contenidos en 13 iniciativas de ley, que tiene distintos apartados, 5 o 6 apartados. Destaco fundamentalmente 2 o 3, la banca de desarrollo, la banca comercial, todo el sistema de regulación de cajas de ahorro, sociedades de crédito, etcétera, etcétera. Es un paquete muy amplio que yo creo que es muy bueno para el país, por todo lo que puede significar para detonar el desarrollo nacional, y otras polémicas pero muy importantes, como la reforma en materia de telecomunicaciones, que el pasado miércoles ya se anunció que culminó su gira artística, porque tienen que ir por todos los estados de la República para ser aprobados por los congresos locales como parte del constituyente permanente. Ya terminó, o ya la aprobaron la mayoría de los estados, y ahora ya se fue para su promulgación y vendrá ahora la ley reglamentaria. Solamente les cito algunos ejemplos, pero vienen muchas más. Está en puerta ya la reforma, el culminar la reforma en materia electoral. Está planteado, por ejemplo, crear solamente un Instituto Nacional de Elecciones, que no haya institutos locales, el IEM como el de Michoacán o como se llamen en otros estados, pero son los institutos estatales electorales en cada entidad. Eso, eliminarlo y crear un instituto nacional único que organice las elecciones. Esto, hay polémica. Yo no estoy muy convencido de que todo se deba descentralizar, porque pareciera ser que hemos fracasado, los municipios los estamos ahorcando y pareciera ser que mejor hay que desaparecerlos, hay que quitar las facultades a los congresos estatales y a los estados, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que en la vida real
Los gobiernos estatales controlan prácticamente todo, los gobernadores son los nuevos virreyes ahora y controlan prácticamente todo. Digo, espero no hacer sentir mal a alguien, pero en los estados, supongo que en Michoacán no pasa eso, pero en muchos estados ponen ellos hasta el presidente del Tribunal Superior de Justicia, y de ahí para abajo todo lo que nos podemos imaginar. Entonces, cuando eso sucede, pues no hay la certeza de que estos órganos de organización y de llevar a cabo, que organizan y llevan a cabo las elecciones, pudieran ser plenamente imparciales como se debiera, entre muchas más que están en marcha de procesarse en los siguientes días. Debo decirles, y ya me voy a la parte más política del asunto, hablando de las fortalezas del pacto. Yo soy uno de los que cree en el pacto, que creo que los acuerdos son indispensables para avanzar. En la vida cotidiana uno construye acuerdos en todos los ámbitos, hasta en el ambiente familiar tienes que construir acuerdos. En el salón de clases tienes que ponerte de acuerdo con los alumnos, en fin, en todos lados se construyen acuerdos. En una sociedad plural, compleja, democrática a la que aspiramos, se tienen que construir acuerdos. No hay verdades absolutas, no hay blanco y negro, y no hay verdades unipersonales. Nadie tiene toda la película completa y en consecuencia se requiere escuchar a los demás. Por muy mal que nos caigan o por muchas diferencias que tengamos, se requiere escuchar e incluir a los demás. Entonces yo soy partidario de los acuerdos. A mí la parte radical de mi partido, de mi grupo inclusive, pues me consideran un reformista y tienen razón, sí lo soy. Yo creo que hay que construir, acordar para construir y avanzar. Sin embargo, entonces la fortaleza del pacto está en que los acuerdos han permitido tener una productividad legislativa como nunca la habíamos tenido. En solamente 7 meses o menos hicimos 30 reformas constitucionales y legales. 30 reformas. Pocas veces se había visto en una legislatura, en tan poco tiempo, haber construido tanto acuerdo. ¿Por qué? Porque ya no dependió solamente de la dinámica de los grupos parlamentarios y la dinámica propia de las cámaras, sino que hay un acuerdo superior que facilita. Digamos, nosotros con todo lo complejos que somos en el PRD, como partido político, como fracciones parlamentarias, imagínense su servidor, al interior de mi grupo que coordino tengo 6 fracciones parlamentarias adentro y más las que se sumen al interior de las propias expresiones. Entonces es muy complejo poder construir, bueno, pero aún en esa circunstancia cambia si hay afuera un acuerdo del partido político al que pertenecemos y entonces ese acuerdo se baja y se empuja y se procesa. Del lado del PAN sucede lo mismo. El que menos sufre en esto es el PRI como partido, como fracción, porque ellos por la disciplina que tienen, si es un asunto que dijo el presidente, chan chan, se acabó la historia y va para adelante. Entonces ahí se facilita mucho, pero el resto no. Sin embargo, este gran acuerdo ha permitido concretar estas reformas y muchas más que vendrán, porque viene en camino la reforma en materia energética, por ejemplo. Polémica también, pero necesaria. Se requiere modernizar la industria energética del país y no solamente la parte de petróleo, sino también la parte de energía eléctrica y energías alternativas, renovables, pero particularmente el plato fuerte es el petróleo, que se requiere modernizar esa empresa. No es posible que teniendo una riqueza y siendo tan rentable este negocio, Pemex esté en números rojos en sus cuentas, y esto se vincula evidentemente con la reforma hacendaria, que una no puede caminar sin la otra. El 40% del gasto público viene de la renta petrolera y entonces se requiere modificar el régimen fiscal de Pemex y una serie de cosas que están muy bien planteadas ya para poder avanzar en la reforma hacendaria, que ustedes saben ha sido una asignatura pendiente que por razones a veces mezquinas, si hay que decirlo así, de las propias fuerzas políticas, nos incluimos todos ahí, no se ha podido concretar. Bueno, eso viene y se van a concretar, porque son parte de los grandes acuerdos que están contenidos en el pacto. Entonces la fortaleza es
que se le están dando al país las grandes reformas que no se habían podido dar. Hace unos días leí una nota de un mensaje que envió el expresidente Calderón diciendo que uno de sus errores que le dolía era que no había podido construir una relación cercana con el Congreso. ¿Qué ha significado esto también? Una percepción en el mundo muy favorable para México. El reconocimiento internacional de lo que México como país, más allá de quién lo promueva o quiénes sean los actores, ha logrado en materia de grandes reformas. Esa percepción no solamente es hacia afuera, sino hacia adentro, porque el 80% de los ciudadanos califica positivo el que los políticos se pongan de acuerdo y que piensen más en los ciudadanos que solo pensar en sus partidos políticos o en sus aspiraciones personales o de grupo, y que se ponga el interés nacional por delante. Eso la ciudadanía lo ha visto bastante bien en el ámbito nacional, y eso por supuesto que es una fortaleza para que México supere rezagos. Por ejemplo, en materia de telecomunicaciones, nadie pensaba que le fuésemos a entrar a la reforma en la materia, pues si siempre se dijo que la tele había puesto a Peña y que todos estos argumentos que se dieron, que entonces era imposible, primero porque el gobierno no se iba a aventar a tomar esta decisión, y segundo porque la fuerza de estos poderosos consorcios pues iban a limitar o iban a neutralizar la acción de las propias cámaras. Bueno, se hizo la reforma, a pesar de todo se hizo la reforma. El propio gobierno, el propio Peña se aventó el boleto, y yo creo que eso pues hay que destacar que es un avance para el país por lo que significa. Vienen muy pronto la licitación para las 2 cadenas nacionales alternativas, más una cadena que será de uso público, de carácter público. Entonces ya los ciudadanos tendrán opciones de ver otras cosas noticiosas o la telenovela si quieren, pero ya otra cosa, otra opción, y además los servicios que trae aparejados, la banda ancha universal, el internet, todo lo que significa en términos del avance tecnológico y del uso para los mexicanos de un bien público. El espectro radioeléctrico es un bien público que ha sido usado abusivamente por unos cuantos. Una concesión que el Estado le da a los particulares lo convirtieron en un patrimonio personal o empresarial, privado, particular, y las consecuencias son desastrosas. Estos grupos se han enriquecido terriblemente y han adquirido un poder impresionante. Bueno, con un bien público, mientras el resto de la población o una buena parte de ella no tienen ni siquiera acceso todavía a las nuevas tecnologías de la información. De tal manera que esta reforma, por ejemplo, y no abundo en ellas porque son muy amplias, hay mucha información, no hubiera sido posible sin el pacto. Eso hay que decirlo tajantemente. O la reforma educativa no hubiera sido posible sin el pacto. También quizá sin este hecho de la detención de la DIR magisterial, que también mandó un mensaje a al poderoso gremio sindical de maestros, y incluyendo también a la otra vertiente que se denomina democrática y que pues tiene acciones, por cierto, muy radicales, pero que finalmente se concretó la reforma educativa, un tema que debe ser el corazón de la preocupación nacional, la educación. No hay otra manera de transformar al país o una nación que lo aspire, si no es transformando, reformando y volviendo de calidad y alcanzable la educación para todas y para todos. La única herramienta que transforma la sociedad es la educación y la cultura, queridas amigas. No hay otra manera de hacerlo, y esta reforma, haberla concretado, es otra fortaleza del pacto. Y podría seguir hablando de una serie de fortalezas que tiene el pacto y sobre todo que le da a México. México se ha mantenido bastante bien en los últimos meses, aunque ayer aparecen cifras que empiezan a prender foco rojo, el incremento en la inflación, la baja del desempleo, que bajó la expectativa de crecimiento anual y otros indicadores más que, digamos, podrían meter ruido a la tendencia que parece muy favorable en el país. Debilidades, pues las diferencias entre los partidos políticos, la diferencia con el gobierno y las diferencias internas en los partidos. Primero, nosotros vivimos una tormenta en el PRD por la firma del pacto. La Comisión Política Nacional
había desconocido. ¿Me la destapas, Marquito? Este ya está destapado, pero bueno. ¿Dónde iba? Para ver si están poniendo atención, si no me regreso. La Comisión Política Nacional del PRD prácticamente ya había desconocido la dirigencia nacional, porque las diferencias internas entre los grupos no eran menores. Y verán ustedes que en el caso del PRD ni siquiera las diferencias eran por el contenido, sino por quién está negociando y llevando a cabo los acuerdos. Es decir, una buena parte del protagonismo y de quién es el que está adelante tomando las decisiones y encauzando los acuerdos. Fuerte. ¿Cómo se calmó en el PRD la cosa? Primero, pues hay que hacer mucha política interna. Y segundo, se llegó a un acuerdo en el que, a ver, ¿por qué no preguntamos qué piensa el perredismo nacional y qué piensa la sociedad de un acuerdo como el que hemos ido a asignar? No, pues órale, vamos a medirlo, vamos a ver cómo se hace eso, pues a través de una serie de encuestas. Entonces hicieron unas encuestas rigurosísimas, valga la expresión. Una encuesta normal, para saber más o menos cómo anda la cosa, el número de encuestados oscila entre los 1,000 y los 1,200 ciudadanos encuestados. Con eso te da una muestra bastante acercada a la realidad. Bueno, aquí se encuestaron cerca de 15,000 ciudadanos, con la misma metodología, pero con una base encuestable muy amplia, encuestada. ¿Y qué creen? Casi el 80% de los encuestados, incluyendo los del PRD, dijeron que había que ir a los acuerdos y que había que ir a construir para resolver los grandes problemas nacionales. Entonces, bajo la lumbre y la presión de cómo estaba de caliente la cosa interna en el PRD, superada, digamos, hasta donde es posible superar las diferencias en un partido político como el nuestro, que de origen es de muchas tendencias y de grupos, pero ahora vemos un cisma en el PAN, también que tiene que ver con el pacto, o usando el pacto como pretexto. Yo no creo que sea el pacto, porque ellos no tienen problemas con eso, sino más bien es quién se queda con la franquicia, si se quedan los cercanos a Calderón o se quedan los cercanos a Madero y el otro grupo contrario, o los grupos ahí que pretenden o que quieren el control del partido. Crisis además derivadas de la pérdida del poder, que es normal, así sucede. Entonces, y la otra, del lado del PRI y el gobierno, que el riesgo de que a la vieja usanza del PRI y el gobierno queriese llevar el carro completo con todo. Y entonces el caso Veracruz, con estas grabaciones y demás que se hicieron públicas, pues le metió un ruido al pacto terrible. El pacto estuvo a punto de tronar por el tema electoral, porque evidentemente la aduana más compleja para el pacto es el 7 de julio, las elecciones en 14 estados de la República que se van a desarrollar el 7 de julio. Ahí está la cosa, porque evidentemente el pacto no cancela pues las agendas de los partidos y la búsqueda de ganar el poder, y entonces los partidos quieren ganar, todos, incluyendo el partido en el gobierno, y está en todo su derecho. No le puedes decir al PRI, porque firmaste el pacto, estás en el gobierno, vete a encerrar y no saques candidatos, o a tarugo. No, pues también quieren ir a la contienda, o están en la contienda y quieren ganar. Y en el caso de los partidos de oposición, pues quieren avanzar y crecer. ¿A quién le ha servido más el pacto? Pues quien más ha tenido puntos a favor ha sido el gobierno de la República. El gobierno Peña está bien calificado porque el pacto ha sido un tanque de oxígeno y una fuente de legitimidad o legitimización. Entonces, pero destaco fortalezas, todo lo que les dije, debilidades, esta parte de dificultades, en donde la oposición entra en el dilema de si voy al pacto y se me acaba el discurso. El caso nuestro, a ver, decimos, no, pues el 70%, 80% de nuestras propuestas, de nuestra agenda, están ahí. Bueno, y entonces luego, ¿con qué voy a pelear? Es decir, si se resuelve el tema, pues entonces un poco te tiene que cambiar el discurso, porque ya no es el mismo. Tienes que construir tu discurso como oposición, dándole otros soportes importantes. Esas son algunas de las debilidades. Termino, porque ya me extendí demasiado.
Y no es, el pacto no es una cosa escrita en piedra, pues, es decir, no es algo que no se pueda modificar. Tan es así que a raíz de la crisis de Veracruz se llevaron a cabo, después de la crisis que algunos se retiraron de la mesa, se volvieron a juntar, incluyendo el propio presidente de la República, y se firmó un adendum al pacto que establece 9 o 10 puntos de cómo corregir estas posibles desviaciones, de que por asuntos menores se pueda descarrilar un acuerdo de esta naturaleza y poner en riesgo los logros y los beneficios que pueden significar para el país. Entonces, creo que siendo realistas, no es algo que podamos asegurar que va a durar mucho tiempo, pero que hasta hoy ha sido más positivo que negativo, es una realidad. Yo tengo que trabajar todos los días con mi grupo, por ejemplo, porque adentro de mi grupo parlamentario tengo sectores de mucha oposición al pacto. ¿Cómo encauzas esto? Estando conscientes de que los temas son necesarios, pero que se sienten, digamos, ninguneados los grupos parlamentarios o las diputadas y diputados de que solo llega la iniciativa o llega a veces ya procesado el dictamen porque lo trabajan fuera de las cámaras, y entonces lo que hay que hacer pues es que no suceda eso. Casos, por ejemplo, la reforma financiera que entró a la permanente el miércoles pasado y fue turnada a las comisiones de Hacienda y de Justicia. Bueno, pues antes de que alguien avance haciendo el dictamen, nosotros tomamos el documento, integramos equipos de trabajo y estamos avanzándole. Cuando llegue la discusión, nosotros ya tendremos nuestra propia propuesta a discutir con el resto, lo mismo en materia energética. Es decir, la única manera que yo he podido encauzar la crisis interna es adelantándonos a los hechos y generando las condiciones del debate, la discusión y hasta donde es posible construir las propuestas. Ya no les sigo porque no sé qué tanto me extendí, pero les agradezco mucho su atención, la posibilidad de platicar con ustedes. Espero que esta información les sirva de algo, tengan la confianza conmigo, cualquier dato que necesiten, información de primera mano, con mucho gusto. Por mi carácter de coordinador, integrante de la Junta de Coordinación Política, soy parte de esta cosa, firmamos la iniciativa en materia de telecomunicaciones y ando para arriba y para abajo, entonces tengo información, tengo manera de coadyuvar con la universidad y en particular con la maestría en ciencias políticas y en comunicación, ¿en comunicaciones o cómo se llaman? Comunicaciones, que además entiendo están próximos a tener la certificación como maestría. Felicidades y poder ayudar, no hay luego alguna cosa ahí, alguna idea de algunos o cierto resquemor de que nosotros que somos militantes o diputados de un partido como el PRD, que tenemos alguna resistencia a juntarnos o a trabajar con las universidades que son de carácter privado, de ninguna manera, al contrario. Todo lo que se pueda para fortalecer la educación, cualquiera que sea su condición pública o privada, lo vamos a hacer. Y en este terreno cuenten conmigo, sin ninguna duda, maestros, alumnas, alumnos. Pues ahí le dejo, estoy a sus órdenes si hubiera alguna pregunta o algún comentario. Muchas gracias.